primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todos y agradecer a la Asociación Española la oportunidad de formar parte de esta reunión. Y también desde aquí quisiera decir que ha sido un placer trabajar con mi compañera, la doctora Martínez. Por supuesto, también dar las gracias a los moderadores y decirles que es un placer, ¿no? Pues estar aquí y compartir esta reunión. El motivo de la charla que nos ocupa es explicaros las novedades relacionadas con el tratamiento quirúrgico y farmacológico en el escenario de cáncer de próstata localizado, concretamente en el localizado de alto riesgo o localmente avanzado. Y si os parece bien, vamos a empezar con aquellos aspectos relacionados con pacientes que serán sometidos a cirugía. El segundo bloque le corresponderá a mi compañera, la doctora Martínez, hablaros de los aspectos relacionados con aquellos pacientes que serán sometidos a radioterapia y aquellos pacientes que presenten recidiva bioquímica. Estos son mis conflictos de interés y me gustaría empezar haciendo un muy breve recordatorio de lo que significa alto riesgo. Aunque ya todos lo sabemos, son aquellos pacientes con un PSA más de 20, Gleason 8, 9, 10 y los T3s. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestra práctica clínica diaria antes de ofrecer tratamiento a estos pacientes? Pues estadificar. ¿Y cómo estadificamos? Pues aquí tenemos la primera novedad importante que ya recogen las guías de la europea, que en el cáncer de próstata de alto riesgo localmente avanzado ya se recomienda la realización de PET-PSMA. No sé la disponibilidad en los centros actualmente en este sentido, pero en la medida de lo posible y especialmente en aquellos casos que creamos que nos pueda cambiar el rumbo del tratamiento, es importante poderlo llevar a cabo. ¿Y de dónde viene esto? Pues de este trabajo que todos conocemos, el ProPSMA. Se trata de un fase 3 en pacientes de alto riesgo cuyo objetivo principal fue valorar la precisión diagnóstica en cuanto a estadificación. Y en este sentido, aquí los datos que creo que muestran claramente la superioridad del PET-PSMA frente a las pruebas convencionales TAC y gammagrafía ósea. Y si os fijáis, esa consta de esta contundente mejora en la sensibilidad, que de forma global pasa del 61 al 89%. ¿Y por qué es tan importante estadificar con la mayor precisión posible? Pues porque ello nos va a permitir adaptar el tratamiento al escenario en cuestión. El grupo de alto riesgo representa de forma global un 20% del cáncer de próstata localizado. Y es especialmente este grupo el que mayor impacto va a tener en supervivencia, por lo que todos los esfuerzos para caracterizar mejor van a sernos de gran ayuda. Recordar, aunque ahora lo vamos a ver un poquito con un poquito más de detalle, que dentro de este gran cajón desastre llamado alto riesgo, no todo el alto riesgo es igual, sino que hay un porcentaje más pequeñito, que es el denominado muy alto riesgo, cuya repercusión en supervivencia todavía va a ser más importante. ¿Y qué tratamientos vamos a ofrecer a estos pacientes? Pues aquí las dos opciones que todos conocemos y que todos utilizamos en nuestra práctica diaria, que aplicamos, ¿no? De hecho, de forma habitual, como es la cirugía o la radioterapia. ¿Qué nos dicen las guías? Pues mirad, cuando hablamos del localizado de alto riesgo es importante destacar que tanto la opción quirúrgica como el tratamiento con radioterapia, ambos tienen un grado de recomendación fuerte. Recordar, aunque esto ya lo sabemos, que la cirugía siempre tiene que ir acompañada de la linfadenectomía. Pero ¿qué es lo que ocurre en el localmente avanzado? Las cosas son algo diferentes y en este sentido pierde peso la cirugía, mientras que la opción de la radioterapia se mantiene. Y quizás aquí está el secreto, ¿no? De qué pacientes consideraríamos de inicio para tratamiento con radioterapia. Y esta diapositiva es muy gráfica al respecto. Ojo, porque hay toda una serie de características que nos van a hacer pensar que hay algunos pacientes que, bueno, a lo mejor, que pueden ir mal, ¿no? ¿Y cuáles son estos pacientes? Pues ojo con los pacientes con patrón primario de Gleason 5, más de 4 cores de biopsia, Gleason 8, 9, 10 positivos, T3B, T4 o aquellos que sumen múltiples factores de riesgo. Estos son los pacientes que las guías considerarán como localmente avanzado.
¿Y qué es lo que ocurre y cuál es el problema con estos pacientes? Pues que van a presentar recidiva bioquímica, concretamente entre el 40 y el 70%, y además tienen una mayor probabilidad de fallecer a consecuencia de su cáncer de próstata, alrededor del 30% a los 20 años. Por eso es un perfil de pacientes que va a necesitar de otros tratamientos. Con el desarrollo de las nuevas terapias hormonales en el escenario del hormonosensible metastásico, se ha producido un emergente interés por la investigación de dichos tratamientos dentro de ensayo clínico en este escenario, en el localizado de alto riesgo. El resultado de estos estudios nos dará luz acerca del papel, si es que lo tiene, del tratamiento hormonal alrededor de la cirugía. Y digo alrededor porque, como ahora veremos, puede ser en régimen de neoadyuvancia, de adyuvancia o de ambos, alrededor de la cirugía en el cáncer de próstata localizado de alto riesgo. Y si nos fijamos en esta diapositiva, se muestra muy claramente cuál es el concepto que hay detrás de utilizar el tratamiento sistémico, el tratamiento hormonal, que por cierto también se utiliza de manera rutinaria en otros tumores sólidos, como es el cáncer de mama, como es en colon, como es en esófago, e incluso a nivel de urología, en el cáncer vesical. Lo que se pretende es actuar pues, a 3 niveles, si se pudiera. Reducir el volumen tumoral a nivel local, reducir su celularidad y tratar la potencial enfermedad micrometastásica. Y con respecto a este concepto, hay algunos trabajos que muestran algunos resultados. De forma muy somera, pues el NEAL Trial es un fase 2 con neoadyuvancia con apalutamida, cuyo objetivo primario fue valorar si hubieron respuestas completas patológicas. Este es un concepto que ahora estamos hablando mucho de él en vejiga, pues es un concepto que se traslada a próstata. Otro paper, el de Staffio, pues es un randomizado con hormonoterapia y abiraterona, que lo que quiso valorar es si existía una correlación entre la reducción del volumen tumoral y la recidiva bioquímica. Hay otros trabajos también que exploran este concepto con diferentes moléculas, enzamas menos ABI, APA, etc. Al final, el objetivo fundamental de la neoadyuvancia es intentar correlacionar el estadio patológico con la progresión, y en la medida que seamos capaces de reducir el estadio patológico, mejoraremos el pronóstico. Esto ya ha ocurrido en otros tumores sólidos, como mama y vejiga. En próstata todavía no está demostrada esta correlación, pero parece que los datos muestran la respuesta patológica como un predictor indirecto de la tasa de recurrencia. Esta diapositiva muestra los numerosos estudios actuales que se encuentran en reclutamiento en este escenario. La mayoría de ellos son trabajos en fases preliminares, pero también hay un par de ensayos clínicos en fase 3. Fijaros, con unos reclutamientos estimados que no están nada mal, entre 800 y 2.500 pacientes, y que abordan fundamentalmente como objetivo primario la supervivencia libre de metástasis, así como la respuesta patológica completa. Me gustaría empezar haciendo un resumen muy breve de este trabajo. Es un fase 2 Arneo, yo creo que todos lo conocemos, con 89 pacientes. Se administró apalutamida en régimen de neoadyuvancia a la cirugía durante 3 meses. Objetivo primario, valoración de la carga tumoral. ¿Y qué se encontró? Pues que aquellos pacientes, y aquí lo vemos bien en la diapositiva, aquellos pacientes del brazo hormonoterapia en combinación con apalutamida presentaron un estadio patológico más favorable, así como una menor carga tumoral residual. Continuamos con Proteus. Proteus, en este sentido, es uno de los ensayos fase 3. Es apalutamida en régimen de neoadyuvancia en combinación con régimen de adyuvancia, es decir, combinado. Y si os fijáis, con una duración de tratamiento más larga, 6 meses cada uno, en pacientes, es verdad, con unas características muy concretas de alto y muy alto riesgo, como hemos explicado al principio de la charla. Otro trabajo interesante, tipo Proteus, en este sentido, también el diseño incluye neoadyuvancia y adyuvancia, en este caso de 3 meses. Es un fase 2 con 240 pacientes cuyo objetivo
principal objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión. Este se llama el SUGAR. Otro, el Eradicate, es el otro fase 3, junto con Proteus, en este caso con darolutamida, en pacientes estratificados molecularmente. En este caso, se administró darolutamida en régimen de adyuvancia durante 3 meses. Fijaros cómo tenemos ensayos para todo, solo neoadyuvancia, neoadyuvancia y adyuvancia y solo adyuvancia. Y tenemos algún dato de la famosa quimioterapia, ¿no? De la administración de docetaxel. Este es un trabajo en fase 3 con 460 pacientes. Sabemos que en otros tumores sólidos la administración de quimioterapia de forma adyuvante es el estándar de tratamiento y en este trabajo lo que se quiso fue evaluar la administración de esos 6 ciclos de docetaxel de manera adyuvante a la cirugía en pacientes de alto riesgo y si esa administración de quimioterapia tenía impacto en residuo bioquímica. En este caso considerado en residuo bioquímica PSA más de 0,5. Y por lo que respecta a los datos, pues fueron interesantes, derivados del trabajo, ¿no? Observamos que prácticamente el 80% pudieron completar el esquema inicial de quimioterapia, esos 6 ciclos, y sí que es cierto, ¿no? Yo creo que ese es un dato muy importante, que se reportaron un porcentaje de efectos adversos muy superior en el brazo quimioterapia, habiendo un 30%, alcanzando hasta un 30% de neutropenia grado 3-4. No se reportaron diferencias significativas en cuanto al objetivo primario. ¿Y qué datos tenemos de la quimioterapia en régimen de adyuvancia? Pues este es un trabajo, 788 pacientes, objetivo primario, residuo bioquímica a los 3 años. Sí que es verdad que no se obtuvieron resultados positivos en cuanto al objetivo primario, sin embargo, la supervivencia global así como la supervivencia libre de metástasis, ciertamente fue mejor en el brazo quimioterapia neoadyuvante. Pero también es cierto que este dato no se atribuyó al tratamiento con taxanos, sino que de forma global, la mayor parte, bueno, buena parte de estos pacientes, prácticamente el 48% de ellos recibieron un rescate con radioterapia. Y con respecto a los resultados patológicos, los pacientes, es decir, que los pacientes del brazo quimioterapia obtuvieron, y eso sí que es cierto, un menor estadio patológico, una menor invasión de seminales, afectación ganglionar y márgenes positivos. Y no se reportaron respuestas patológicas completas. Para acabar, y estos son mis mensajes para que nos llevemos a casa, pues destacar que el cáncer de próstata es un grupo heterogéneo. Como hemos visto a lo largo de la presentación, no todo el cáncer de próstata es igual y no todo el cáncer de próstata lo debemos de tratar de alto riesgo, lo deberíamos de tratar de la misma manera. Ciertamente, cuando abordamos estos pacientes, ya les ofrecemos como que buena parte de su tratamiento lo tenemos que entender en el contexto de la multimodalidad, ¿no? Ya veremos de qué manera afectan todos estos ensayos y todas estas moléculas a ese tratamiento multimodal. Probablemente vaya a cambiar en el tiempo. Y esto es una conclusión que probablemente sea derivada de mi propia experiencia. Nosotros en nuestro centro pues, formamos parte de un fase 1, Acerta, que lo que hace es valorar el IPARP y IPARP con otras moléculas nuevas, hormonales, y luego los sometemos a cirugía. ¿Cómo van a afectar estos tratamientos en régimen de neoadyuvancia a la técnica quirúrgica? Y lo digo especialmente porque soy yo quien opera a estos pacientes y realmente modifica de alguna manera los planos de disección y demás. No nos lo pone fácil como cirujanos. Por último, esto es fundamental, para aplicar el mejor tratamiento vamos a tener que hacer una buena selección de pacientes para ofrecerles cirugía, radioterapia o intensificación. Y con esto acabo, quería daros las gracias a todos de nuevo y os paso con mi compañera, la doctora Martínez.
Buenas tardes, muchas gracias a la autora Izquierdo por su presentación, por supuesto a los coordinadores por la invitación y a los asistentes. Mis conflictos, ya ha hablado la autora Izquierdo de la cirugía y yo hablaré de la radioterapia y las innovaciones en el cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado y, cómo no, de la recidiva bioquímica tan importante en este contexto de pacientes. El cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado es un reto en nuestro día a día, de ahí que haya tanta investigación y fundamentalmente basándose en la intensificación. ¿Por qué? Por la hipótesis de las micrometástasis que, como ya sabemos actualmente por las pruebas de nueva generación, existen. Entonces, esto es un estudio del grupo ANZUB, del grupo colaborativo australiano, que habla de intensificación con nuevos agentes hormonales, en este caso con darolutamida asociado a TDA más radioterapia frente a TDA más radioterapia como standard of care. Es un grupo de pacientes de muy alto riesgo cuyo endpoint primario es MFS, que, como sabemos, es un surrogado de supervivencia global en el contexto del cáncer de próstata localizado. Los pacientes reciben darolutamida durante 96 semanas y estamos pendientes de resultados de este estudio. Otro estudio de este grupo, del grupo AZU, es el estudio ENZARAT, que es un estudio abierto, a diferencia del anterior, que estudia a pacientes Gleason 8-10, T3, T4, PSA mayor de 20 y que, como endpoint primario inicialmente tenía supervivencia global, que luego se modificó a MFS. También es importante en este estudio que habla de estudio de biomarcadores pronósticos y predictivos tan importante en el cáncer de próstata y de lo que tanto carecemos. Ha habido un update de los investigadores del ENZARAT diciendo que MFS se valorará por pruebas de imagen estándar y no por pruebas de nueva generación, porque pruebas de imagen estándar son las que han demostrado OS como surrogado de MFS. A diferencia de lo que ocurre en este estudio, el estudio Atlas, donde sí que emplean el PET, las pruebas de nueva generación, para descartar la progresión de enfermedad. Este estudio evalúa cáncer de próstata de alto riesgo localmente avanzado y lo que hace es neoadyuvancia con apalutamida frente placebo durante 1 o 2 ciclos a la radioterapia, después concurrente 3-4 ciclos y después lo mantiene hasta completar 30 ciclos. Endpoint primario coincidente con los previos, MFS y pendientes de resultados. El estudio estrella en este contexto de radioterapia y de cáncer de próstata localmente avanzado y localizado a alto riesgo es el STAMPEDE, porque incluye pacientes ganglios positivos o con 2 de los siguientes criterios, ya conocidos por todos: T3, T4, PSA mayor o igual de 40 o Gleason mayor o igual de 8. También incluye pacientes de recaída, pero un porcentaje muy irrelevante. Objetivo primario, como en los previos, supervivencia libre de metástasis. Aquí muestro en la gráfica el cronograma de los 3 estudios de TDA más radioterapia, TDA más abiraterona más radioterapia o TDA más abiraterona más enzalutamida más radioterapia. TDA 3 años, radioterapia y Avienza o Avisola durante 2 años. Radioterapia en N0 en casi todos los pacientes. En N1 solo en el 70% de los pacientes. Por lo tanto, yo creo que podría haber habido mejores resultados de este estudio, que no han sido nada desdeñables. En la gráfica de la izquierda, los demográficos de este estudio, donde un 40% de los pacientes son ganglionares, y lo verdaderamente importante, se cumplen el endpoint primario MFS y el endpoint secundario supervivencia global, con unas hazard ratio para las poblaciones agrupadas en MFS de 0,43, y vemos cómo hay un 82% en grupo de tratamiento de supervivencia libre de metástasis a los 6 años frente al 69% en grupo control, y de OS vemos cómo hay una supervivencia global de 86% frente a 77% del grupo control, con una hazard ratio de 0,6. Vemos cómo también hay beneficio para la mayoría de los endpoints secundarios. Una crítica de este estudio fue que se comunicaron los datos agrupados, pero en el apéndice del artículo vienen y se comunican los datos de forma individual para cada ensayo, habiendo beneficios siempre para el grupo de combinación, para el grupo de tratamiento en exploración. ¿Y qué nos dicen los investigadores? Que la adición de enzalutamida a abiraterona no parece justificar la toxicidad adicional y el coste sin haber una relevancia en el efecto de tratamiento. De ahí que TDA 3 años más radioterapia más abiraterona 2 años se haya convertido en el standard of care en este grupo de pacientes localmente avanzados según guías europeas y de muy alto riesgo según
NCCN. También se ha estudiado la quimioterapia en este contexto, el estudio STAMPEDE, con una mediana de seguimiento de 81 meses. Seguimos con endpoint primario supervivencia libre de metástasis, pero no alcanzó este endpoint primario la quimioterapia. Aquí no demostró beneficio. Críticas de este estudio, que solo un 60% de pacientes recibieron radioterapia y tampoco hubo beneficio en los endpoints secundarios que se exploraron. Otro estudio que evalúa la quimioterapia en este contexto de pacientes es el RTOG. Vemos como hasta un 50% de los pacientes tienen un Gleason mayor o igual de 9 o un PSA menor o igual de 150 y que inicialmente en las gráficas parece que a los 5 años de seguimiento se comunicó un beneficio de esta estrategia, pero que a los 10 años, acaba de comunicarse en el 2023, no hay diferencias estadísticamente significativas para ambos grupos y sí que hay 2 muertes relacionadas con el tratamiento con quimioterapia. Por lo tanto, parece que la quimioterapia en este contexto no aporta beneficio. Estos mismos resultados se presentan con este fase 3, cuyo endpoint primario es más débil, ya que es progresión por PSA, y nos dice que no hay diferencia entre ambos brazos, con un 84% de pacientes de alto riesgo en ambos brazos y un 78% de pacientes que han completado los 6 ciclos. Por lo tanto, parece que la quimioterapia en este contexto no aporta. Se están explorando otros mecanismos de acción como los IPARP en este estudio NADIR, un fase 2, del que esperaremos resultados. Y bien, recidiva bioquímica. La recidiva bioquímica es muy importante en este contexto de pacientes porque hasta un 50%, dependiendo de las series a las que atendamos, puede presentar recidiva bioquímica. Lo verdaderamente importante de esta situación es la supervivencia libre de metástasis, que va a ser lo que condicione la supervivencia global de nuestros pacientes. Y este estudio de la Johns Hopkins es muy interesante porque identifica 3 factores pronósticos de supervivencia libre de metástasis. Gleason Score 8-10, la recurrencia de PSA mayor o igual de 2 años desde el tratamiento con intención curativa o el PSA en doubling time menor de 10 meses. Y en este escenario se desarrolló el estudio PRESTO, que identifica pacientes con un PSA mayor de 5, con recidiva bioquímica, un PSA doubling time menor o igual de 9 meses, pero con un endpoint débil de supervivencia libre de progresión por PSA. Es cierto que alcanzó sus objetivos, pero quedó empañado por el estudio estrella en este contexto, que es el ensayo EMBARK. Un estudio muy bien diseñado, innovador, con una mediana de seguimiento de 60,7 meses, cuyos pacientes son pacientes con alto riesgo de recidiva bioquímica, que se definen como PSA doubling time menor o igual de 9 meses, pacientes que tras cirugía tienen un PSA mayor o igual de 1, que tienen pacientes un PSA mayor o igual de 2 tras radioterapia y que se randomizan a 3 brazos: placebo más TDA, enzalutamida más TDA o enzalutamida en monoterapia. Muy interesante de este estudio, incorpora el concepto de tratamiento intermitente en aquellos pacientes que alcanzan un buen nadir tras el tratamiento durante 36 semanas. Un PSA menor o igual de 0,2 es lo que se indica para suspender tratamiento. Este nadir clásico de respuesta de PSA del estudio de SWOG, de Hussain, donde identificábamos que eran los pacientes que tenían más supervivencia. Pues con este PSA menor de 0,2 se suspende el tratamiento y si no se alcanza, se mantiene el tratamiento. Críticas quizás de este estudio: primero, que sigues evaluando a los pacientes con prueba de imagen estándar, cuando en este escenario clínico actualmente el standard of care es la prueba de nueva generación, y que define pacientes de alto riesgo de recidiva bioquímica solo por el PSA doubling time, cuando probablemente muchos otros pacientes se podrían beneficiar de este escenario. Pero es cierto que da luz a un escenario clínico huérfano de tratamiento hasta el momento. Estos son los resultados para el grupo de combinación de ENZA más TDA frente a TDA sola, con un beneficio claro del grupo combinación, y en la gráfica inferior derecha la combinación, se compara ENZA en monoterapia frente a TDA sola, también con un beneficio para MFS, que no lo he dicho, perdón, endpoint primario MFS, como en la mayor parte de los estudios en esta línea. Muertes debido a progresión: 3%, 3,4% en el grupo de combinación de ENZA más TDA, frente a un 6 y un 5% en los otros 2 subgrupos. Si hablamos de otros endpoints secundarios, vemos como en la gráfica A, en el forest plot A, hay beneficio para prácticamente todos los endpoints secundarios para el grupo de ENZA más TDA, excepto para el FAT-P, que es prácticamente igual al de la TDA en monoterapia, y para la gráfica B, que sería enzalutamida en monoterapia frente a TDA sola,
Habría también beneficio en la gran mayor parte de los endpoints secundarios, excepto para el reinicio de tratamiento hormonal. Como sabemos, la enzalutamida es un antiandrógeno, no alcanzamos niveles de castración porque ese no es su mecanismo de acción y por lo tanto la progresión por PSA es más frecuente, como veremos en estas gráficas a continuación. El 90% de los pacientes alcanza un PSA menor de 0,2 en el grupo de combinación ENZA-TDA, el 67,8 TDA sola y el 85,9 en ENZA en monoterapia. Y la mediana de suspensión del tratamiento, evitando así la toxicidad del mismo y los costes del mismo, es de 20,2 meses en el grupo de ENZA más TDA, de 16,8 meses en el grupo de TDA sola y de 11,1 meses, como ya comentaba, en el grupo de ENZA en monoterapia que hay que reintroducir antes por la progresión por PSA. Pacientes que no reciben tratamiento durante más de 24 meses, el 43,9% en el grupo de combinación, claramente superior a los otros dos grupos. Y en cuanto a los endpoints secundarios para MFS prácticamente positivos en el grupo de combinación frente al grupo de TDA. Eventos adversos. No ha habido ningún evento adverso nuevo en este estudio. En ENZA en monoterapia eran más característicos eventos adversos como ginecomastia o dolor de pezón. Y llama la atención que es en el grupo que hay eventos adversos que requieren reducción de dosis frente a, por ejemplo, el grupo de ENZA con terapia de privación androgénica. Y bien, el estudio EMBAR-like es interesante porque identifica 183 pacientes según criterios EMBAR que por imagen convencional son M0 pero que son sometidos a PET-PSMA. ¿Y qué ocurre en este estudio? Bueno, pues lo que ocurre es que se detectan un 34% de pacientes oligometastásicos y un 8% de pacientes polimetastásicos. Esta reflexión es interesante porque, como ya he dicho, nuestra prueba estándar actualmente en la reciba bioquímica es el PET-PSMA y me gusta mucho la reflexión del doctor Paller en ASCO-GU de este año, donde nos dice que si tenemos un PET-PSMA, bien sea positivo o negativo, con imagen convencional negativa y un PSA doubling time menor o igual de 9 meses, planteemos EMBAR Trial, de lo que podemos hablar si queréis en la discusión, ya que esto hará que pacientes diagnosticados M1 por PET-PSMA no reciban un tratamiento indefinido para su estatus de M1. Comento el estudio Primordium porque incorpora por fin una prueba de nueva generación al diagnóstico, pero estaremos pendientes de los resultados. Conclusiones. Docetaxel no aporta beneficio en el contexto del cáncer de próstata localizado. Acetato de abiraterona más TDA más radioterapia ha demostrado beneficio en supervivencia global y supervivencia libre de metástasis en cáncer de próstata de muy alto riesgo y localmente avanzado, y por lo tanto es el estándar of care en el momento actual. Enzalutamida ha demostrado beneficio en MFS en pacientes con alto riesgo de progresión bioquímica tras tratamiento local que tienen un PSA doubling time menor o igual de 9 meses, puede ser bien ENZA en monoterapia o ENZA en combinación, podemos discutir este aspecto, y múltiples ensayos en el desarrollo en este contexto que aportarán luz en los próximos años. Muchas gracias por vuestra atención.